lo vamos a hacer con el bloque 4 dedicado a cambio climático. En primer lugar, repite Jonay, con una charla que se titula Vulnerabilidad de la flora al cambio climático, reevaluando las prioridades de gestión. A continuación hablará Luis Antonio Gómez González, biólogo de Traxatec, y su charla será sobre documentando cambios en la vegetación de los bosques de laurisilva. Le seguirá José Luis Martín Esquivel, del Parque Nacional del Teide, con una charla titulada Documentando cambios en el retamar de alta montaña. A continuación, Juan José García Alvarado, de la Universidad de La Laguna. Su charla se titula Identificando refugios y áreas críticas frente al cambio climático. Y por último, participará Víctor Bello, de la Universidad de La Laguna, con una charla titulada Distribución de la vulnerabilidad a escala insular. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo, como ya dijo Ruth, yo voy a hablar, no solamente yo, esto es un trabajo en equipo, aquí ven todos los nombres de todo el equipo de trabajo que estamos haciendo este convenio, trabajando con Chiqui, ¿no?, a la cabeza. Y voy a hablar sobre la vulnerabilidad de la flora al cambio climático, reevaluando las prioridades de gestión. Ya dijimos esta mañana el problema que tenían los herbívoros invasores, pero es que los herbívoros invasores y el cambio climático actualmente son los impulsores de pérdida de especies vegetales endémicas y la transformación de sus hábitats. Aquí vimos 3 claros ejemplos. El primero de ellos, cómo los herbívoros modifican las posibilidades de migración del pino canario, lo que vimos esta mañana, la rapidez de ese proceso de una especie endémica clave en la alta montaña de Tenerife, como es la retama del Teide, cómo es ese proceso tan rápido, y cuando las exclusiones de herbívoros no son suficientes, porque tenemos que hacer un paso más, ¿vale? En el año 2020 nos concedieron a este equipo de investigación un proyecto de la Fundación Biodiversidad para trabajar sobre la vulnerabilidad de las floras de las cumbres de la isla de Tenerife y de La Palma, y nos quisimos hacer esta serie de preguntas, es decir, ¿la vulnerabilidad de las especies al cambio climático depende de su abundancia? ¿Las especies comunes tendrán menos problemas que las especies raras o las especies restringidas de esos hábitats? ¿Influye el tamaño del área potencial, el gran problema de los hábitats pequeños en islas oceánicas? ¿Y qué limitaciones o restricciones a la capacidad adaptativa de las especies tenemos que considerar? Bien, la metodología que se publicó en el año 2023 en Biodiversity and Conservation, y para ello habría que tener en cuenta pues 2 cosas. El primero, el número de celdas de ocupación actual, las presencias de las especies, y el porcentaje de área potencial ocupada. Pues bien, tuvimos que llegar a buscar una metodología adecuada y para ello teníamos que analizar las presencias, es decir, las celdas de ocupación. Ya les aviso que esto no es fácil. Para poder hacer una buena modelización tenemos que saber realmente dónde están las especies. La gran mayoría de las especies pues las encontramos en biota, pero biota no abarca el 100% del trabajo, es decir, podemos retener las especies amenazadas ahí, que son en sitios concretos bien conocidos, pero las especies abundantes, como por ejemplo Kleinia nerifolia, Euphorbia lamarcki, Euphorbia balsamífera, no están bien representadas en todos los puntos, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un trabajo arduo, porque los modelos dependen de las presencias. Si tenemos las especies bien representadas, saldrán muy buenos modelos, ¿no? Entonces, para ello, lo primero que tuvimos que hacer es pues, también contactar con expertos que conocían la flora, que nos digan, pues esta especie está aquí, esta la quitas, esta no está. Es decir, era nuestro hándicap, ¿no?, nuestra base. Para ello hicimos, gracias a los análisis de presencias pues, y la base de datos de temperatura y precipitación, con datos reales, tenemos a Juanjo y a Víctor en el equipo que modelizaban con datos reales el escenario pasado y el escenario actual, y luego predecíamos los escenarios futuros de cambio climático, para también evaluar la capacidad de adaptación de las especies. Aquí vemos, por ejemplo, Cairolophus metelexixi, es un bonito ejemplo porque tenemos 2 sitios ahora mismo, en el barranco de Añabingo, y alguna población que creo que todavía sigue, no sé, me confirman, en Tamadaya, pero es que en el pasado, con datos reales, pudo tener esta distribución, ¿no?, pudo ser más abundante. Y en el presente, puede estar ocupando también toda la corona forestal. Es decir, no nos podemos creer, como dije antes, la distribución real de las especies, sino que en base a esto, al clima,
podemos ver que tiene una distribución mucho mayor, ¿no? Bien, ¿y cómo calculamos ese índice de vulnerabilidad? Pues en base a diversos criterios. Primero, la pérdida de área potencial. ¿Qué porcentaje de área potencial se pierde en los diferentes escenarios? O en índice de desajuste, siguiendo a Felicísimo y colaboradores, es decir, de esas celdas de ocupación, cuántas se pierden y cuántas se mantienen en los escenarios futuros, y las limitaciones a la capacidad adaptativa, que eso depende de la exposición directa, es decir, la fragmentación, si su hábitat está fragmentado, si tienen un área insular pequeña en el conjunto de la isla, o la especificidad de hábitat. Muchas especies van a tener especificidad de hábitat, sobre todo las costeras, ¿no? Pues ambientes salinos, o ambientes en los que necesitan suelos sálicos, etcétera. O, por ejemplo, en zonas de barranco, ¿no? Que necesitan agua continuamente. Y otro tipo es la sensibilidad, la herbivoría. Oye, a estas especies se la comen, no se la comen. La sequía, si tiene problemas de sequía, si tiene poblaciones reducidas. Contábamos una especie con poblaciones reducidas cuando tenía menos de 20 celdas de ocupación o menos de 250 individuos por celda. Y también el tipo de dispersión o la velocidad de cambio climático. Los chicos, tanto Víctor como Juanjo, calculaban la velocidad de cambio climático, cuántos metros al año tiene que pasar la especie para poder mitigar ese efecto. Muchas no lo pueden pasar, pues porque se lo comen, pues porque se secan y no pueden producir tantas semillas, etcétera. La sensibilidad de las especies la calculábamos a base de unos índices que ya están publicados en el 2023, de 0 hasta 5, en función de unos criterios ya publicados previamente, ¿no? El único que no es nuestro original es el de la herbivoría, que seguimos a Cook y colaboradores por los trabajos que tiene el de Australia, pero el resto son propios nuestros que daban bastante bien. ¿Qué hacíamos? De cada especie seleccionábamos 3 localidades de cada especie y de cada isla, ¿no? Y lo que hacíamos era seleccionar 15 individuos y calculábamos cuántas flores producen, cuántas semillas producen y si se las comen o no. Tienen problemas de sequía, hay abundancia de juveniles en las zonas, etc. Este índice de vulnerabilidad se calcula en base a esos 3 grandes criterios: la pérdida de área potencial, más el índice de desajuste, más las restricciones a la capacidad adaptativa, dividido entre 3, nos sale un índice de 0 a 1, que esto era pues, de 0 a 25 vulnerabilidad baja, de 0 a 25 a 0 a 45 vulnerabilidad media, seguimos por vulnerabilidad alta, muy alta, crítica, y ya por encima de 0 a 90, vulnerabilidad muy crítica. Esto los agrupamos en tipos de riesgo: riesgo bajo, riesgo alto y riesgo crítico. Los análisis previos de este proyecto inicial de la Fundación Biodiversidad nos dijeron una cosa muy curiosa: el índice de desajuste y la pérdida de potencial no es significativamente distinto en los diferentes escenarios. Entonces, ¿de qué depende la vulnerabilidad de las especies? Depende de las constricciones, de las restricciones a la capacidad adaptativa, de si tienen problemas de fragmentación, de si tienen problemas de herbivoría, de si tienen problemas de sequía. Y esto solamente con unas poquitas especies en las cumbres de las islas de La Palma y la isla de Tenerife. Actualmente, el Gobierno de Canarias nos concede un convenio de cooperación para analizar la vulnerabilidad de la flora canaria frente a los riesgos inducidos por el cambio climático y analizamos toda la flora endémica de Canarias. Actualmente tenemos el 95% de la flora endémica analizada de Tenerife, la gran mayoría tiene más del 80% de la flora analizada. Sin embargo, Fuerteventura y Lanzarote son el porcentaje que tienen menor porcentaje trabajado, pero esto es la explicación es porque estamos empezando este año con ellas y todavía estamos entrando pues, con la modelización y con los famosos puntos de presencia que les comenté antes, ¿no? ¿Qué está pasando en Tenerife? Traigo ejemplo de Tenerife porque es la isla pues, de más altitud, de más diversidad y la que tiene mayor número de especies, ¿no? Actualmente, en el momento actual, el 70% de las especies ganan área potencial. Ganan área potencial. Sin embargo, hay otras, el 95%, 97 especies, perdón, ya pierden área, ya tienen pérdida de área entre el 25, 50 o incluso el 75%. Es decir, ya en el momento actual hay especies con problemas. Yo les traigo aquí un ejemplo de una especie que no está amenazada, no está catalogada, Elianthemum browsoneti. Se encuentra en la isla de Tenerife en 2 puntos, en la zona alta de Anaga, aquí en las cumbres de Anaga, y un poquito aquí en la zona de Güímar. Pero fíjense lo que pasa en el momento actual, es decir, está en su mejor momento. Es decir, su área potencial es mucho más amplia de la distribución que tiene. En el escenario futuro, ya fíjense cómo la parte donde estaba aquí en Güímar ya pierde idoneidad. Es decir, ya ese en el futuro no va a ser su sitio. Y de hecho le sumamos a que tiene
problemas de fragmentación, problemas de herbivoría, tiene problemas de dispersión. Su vulnerabilidad en el momento actual ya es media, pero en nada, pasado mañana, en el 2041, ya estamos en una vulnerabilidad crítica, lo cual una especie que no está amenazada, tenemos que trabajar con ella. Aunque no esté en los catálogos, aunque no esté con ninguna categoría de amenaza, hay que trabajar con todas las especies. De hecho, de las especies modelizadas, 257 ocupan menos del 10% de su área potencial. Solamente 15 especies ocupan actualmente más del 50%, entre ellas especies muy comunes, como por ejemplo Euphorbia lamarcki, Clinerifolia. Oye, qué casualidad que sean las especies menos palatables, las que no se comen mucho los herbívoros ni los conejos, ¿no? Y otras que también ocupan más del 50%, como el Girantemum frutescens, como por ejemplo Nepeta teidea, especies que están en el Parque Nacional, no tienen fragmentación y están siendo gestionadas por el Parque Nacional. ¿Qué restricciones a la capacidad adaptativa hemos analizado para estas especies de la flora de la isla de Tenerife? Pues miren, solamente de las 319, 8 no tienen ninguna restricción, pero ya el resto tienen una o más de una restricción. El mayor número de restricciones es el de 3, es el que más restricciones, las especies tienen 3 o más restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones más importantes? Problemas de sequía, problemas de herbivoría y su hábitat está muy fragmentado. Aquí tenemos un análisis de Redet que elaboró el equipo de investigación, donde podemos ver de que estas restricciones no actúan de manera independiente, sino están todas muy bien conectadas. Aquí vemos que los mayores problemas son la sequía, la fragmentación y la herbivoría, y todas las especies están interconectadas entre sí. Si nos fijamos bien en la parte central, vemos que hay una serie de números que pone 3, 4, 5 y 6, son las especies que tienen ese número de restricciones. Y si nos fijamos bien abajo, qué casualidad que las que más restricciones tengan sean especies que están vulnerables, en peligro o en peligro crítico. Lo que intentamos decir o concluir con esto, que con más de 3 restricciones, las especies no pueden responder al cambio climático sin asistencia. Estén o no estén amenazadas en catálogo, es decir, hay que trabajar con toda la flora canaria. La vulnerabilidad, aquí podemos ver cómo en el momento actual el 89% o el 86%, no sé, no veo de aquí más o menos, tienen un riesgo bajo frente al cambio climático, las especies de la isla de Tenerife en el momento actual, frente a un pequeño porcentaje que tienen un riesgo alto, ¿no? Pero fíjense cómo en los escenarios futuros el riesgo va disminuyendo. El bajo disminuye, pero los otros, el riesgo crítico y el riesgo alto, aumentan. Pero ¿qué pasaría con las islas orientales, que son mucho más secas? Fíjense en Lanzarote, lo traigo como ejemplo. En poquito tiempo, el riesgo bajo, a pesar de que actualmente hay muchas especies con riesgo bajo, en poquito tiempo el riesgo bajo queda en un porcentaje muy bajo e incrementa el riesgo alto y el riesgo crítico. Es decir, las especies tienen serios problemas de cambio climático. ¿Qué propuestas de gestión proponemos aquí? Pues con todas estas especies, una a una, intentamos proponer propuestas de gestión para que se trabajen con todas ellas, ¿no? La gran mayoría, más del 80%, hay que incluirlas en programas de restauración de hábitat. Más del 80% hay que gestionar los herbívoros para que no se la coman, para que puedan migrar fácilmente por el cambio climático. Pero hay otras que hay que traslocarlas, porque ya en el escenario futuro ese no va a ser su sitio. Hay que coger las especies y llevarlas a los sitios más idóneos para que puedan sobrevivir. Y otras, pues habrá que hacer reforzamiento de poblaciones porque el número de individuos son pocos, o analizar la viabilidad poblacional. Por ejemplo, les traigo el caso de Teucrium heterophyllum, de una especie que hemos ido a verla, contamos las flores, pero sus frutos no están cuajando. Sus flores, sus frutos no están cuajando. No sabemos lo que le puede estar pasando a esta especie, aparte de los otros problemas ya conocidos, ¿no?, como la herbivoría o la sequía. El uso de modelos es una buena herramienta para decidir qué zonas debemos de restaurar. Con la modelización previa podemos saber qué sitios concretos tenemos que ir para hacer restauración integral de todas las especies. Y acabo. El incremento del número de celdas de ocupación mediante traslocación y restauración de hábitat es clave para reducir la vulnerabilidad de las especies al cambio climático y garantizar su conservación de sus ecosistemas. Lo que hay que hacer es un trabajo integral con múltiples especies. Muchas gracias.
De la información que tú pusiste hablando del Helianthemum, a mí se me quedó en la cabeza una cuestión, es que incluso en el peor de los escenarios, el hábitat potencial es muy superior al hábitat actual. ¿Es cierta esta apreciación? ¿Te refieres al Helianthemum? Sí. Si quieres te lo vuelvo a poner. O sea, para el peor de los escenarios. Se pierde el área. Se pierde toda el área actual, se pierde. Fíjate cómo aquí, Sí. ya en el futuro, ya prácticamente no hay idoneidad de hábitat. Y Se pierde. En a el lo mejor presente, entonces... en el presente ahora mismo está en el mejor momento. Vale. Ahora mismo, fíjate cómo todo esto por aquí es un hábitat idóneo para esa especie. Sí, pero no está es potencial. potencial. Pero en el peor de los escenarios hay manchas de hábitat aquí. potencial. También. Existen. Que a día de hoy sería una superficie superior a la que está ocupando la especie. No. Entonces no tienen... Vale. No. Se reduce su área, mírate, aquí te lo tienes, Paco. Sí, pero se reduce su área potencial. Se reduce su área potencial. Su área potencial. Pero actualmente no está en su área potencial. Actualmente sí. Actualmente vemos que aquí también hay, hay área potencial aquí también. Lo que pasa es que ahora señalo esto porque está en su mejor momento. Ahora mismo podemos trabajar con ella. Vale. Ahora mismo está en su mejor momento. Aquí vemos que sí, aquí también hay área potencial. A lo mejor que se me fue el rojo más para acá, ¿no? Pero aquí también está en su mejor momento. Hay área potencial en esa zona. Vale. Gracias. Bueno, a colación de lo que dice Paco, hay un aspecto muy interesante de estos de los modelos en relación con la gestión de las especies. Es decir, si las especies en general están ocupando muy poco porcentaje de su área potencial, nosotros con trabajos como los que comenté esta mañana, de conocer la distribución y autoecología de las especies, sobre todo aquellas que tienen problemas de herbivoría, con trabajos de vallados individuales distribuidos sistemáticamente, podemos tener más puntos de presencia y entonces los modelos cambiarán. En algunos casos, si son especies de cumbre, probablemente finalmente se pierde, pero en este caso yo no sé qué pasaría si pudiéramos poner puntos en el norte que no los tenemos. O sea que los trabajos de gestión ayudan. En algún SEGA que estuve revisando, algunos de estos trabajos de plan de recuperación de especies decían, al principio hacemos los modelos y después hacían trabajos de traslocación y ponían que los modelos no era algo que había que hacer periódicamente. Yo creo que sí, que deben ser trabajos periódicos porque se retroalimentan, ¿no? Los trabajos que vamos haciendo de traslocación o que van haciendo, porque nosotros en general un poquito hacemos de eso, pues van a ofrecer una serie de puntos nuevos que van a contribuir a cambiar los modelos potenciales. Incluir unos cuantos puntos más te puede modificar el modelo y te puede modificar incluso la idoneidad del hábitat. Por eso la importancia de las celdas. La base es conocer las presencias de la especie, las presencias lo mejor posible. Es un trabajo duro que ha tenido ahí Víctor y Juanjo para buscar puntos de presencia por donde sea. De hecho, nosotros también añadíamos puntos propios conocidos por nosotros de los pateados que hemos pegado, porque entre más puntos tengas, más fiabilidad vas a tener en los modelos. Entonces, no es lo mismo tener 3 puntos que tener 80. El modelo te cambia. En Gran Canaria tuvimos a Marcos Salas, que estuvo ahí también especie por especie, quitan esto, pon esto, entonces cambia un montón los modelos. ¿Listo? Perfecto.